El juego de poder y coerción de Trump en favor de Israel está agotado. Ha perdido la iniciativa estratégica en el Golfo Pérsico, y ahí es donde estamos. Ahora déjame señalar algo que creo que no se dice lo suficiente. El poder militar, sea del tipo que sea, ruso, estadounidense, chino, iraní o alemán, da igual. No es una abstracción. No existe una fórmula que sirva para todo. El uso del poder militar siempre tiene un gran potencial, pero también siempre tiene límites. No se puede entender fuera de ese marco de propósito, método y objetivo final. El presidente Trump nunca se sintió limitado por ese marco, y por eso optó por depender en exceso de una forma de poder militar que fue la respuesta equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Así que hemos sido organizados, entrenados y equipados, y tú lo sabes por tu propia experiencia, para librar una campaña corta y decisiva. Los planificadores militares iraníes asumieron que ocurriera lo que ocurriera contra nosotros, sería una guerra larga, agotadora y de desgaste. Por eso el poder defensivo de Irán se diseñó desde el principio para aprovechar el impacto tecnológico de la vigilancia constante, algo que evidentemente no hemos sabido valorar, combinada con miles de sistemas de ataque a distancia, misiles y drones. Y además, han sabido sacar partido a su formidable posición geográfica. Como comentamos antes, Irán es una especie de fortaleza gigantesca rodeada de montañas y limitada al sur por desiertos infranqueables. Si juntas todo eso, da igual lo que diga el general King o cualquier otra persona. Tenemos el instrumento equivocado. No estamos organizados para esto. No estamos entrenados para ello. No estamos preparados para eso. Estamos preparados para volver a pelear la Segunda Guerra Mundial en algún otro lugar, de otra forma y con armas nuevas, pero no para enfrentarnos a un estado del tamaño de Europa Occidental, con 93 millones de personas dentro de una especie de fortaleza geográfica. Y esto nos lleva de nuevo a mi punto sobre el farol psicológico. El farol puede llevarte muy lejos. Lo sabemos por la historia. Y el presidente Trump es un maestro del farol. Eso es lo que hacía en los negocios. Ahora bien, también se declaró en bancarrota varias veces, de las que luego se recuperó, claro. Pero la cuestión es que ha sabido fingir mucho y salirse con la suya. Sin embargo, esto no son negocios. No es el arte del trato. Es algo muy distinto. Es una confrontación estratégica entre Israel, Estados Unidos e Irán, y cada vez más con buena parte del mundo, a la que él no está prestando. Y sabes, Doug, quiero profundizar un poco en este tema, porque creo que es algo mucho más profundo de lo que la gente se da cuenta. Cuando hablas del tipo de guerra para la que estamos preparados, rápida, contundente, decisiva, y luego retirarse, creo que ahora mismo estamos viendo los límites de ese enfoque. Y lo estamos viendo de formas que quizá no resultan tan evidentes para quienes están prestando mucha atención, más allá de las palabras que se dicen. Déjame explicarlo. En la guerra entre Rusia y Ucrania, están librando una guerra existencial, realmente desde la perspectiva de ambos bandos, de una manera u otra. Y tienen esta idea de que están luchando una guerra larga, de desgaste, una guerra de atrición. Así que ahora ambos bandos tienen la capacidad industrial para producir en masa todo tipo de armas, ya sean drones, misiles o cualquier otra cosa relacionada, y pueden mantener ese ritmo durante años. Incluso Ucrania, con todos sus problemas, es capaz de fabricar material y prolongar el conflicto durante mucho tiempo. En cambio, nosotros casi no tenemos capacidad industrial. Es como si todo un gorila estuviera equilibrado sobre un palillo, porque si no podemos mantener un combate durante mucho tiempo, da igual cuántos tanques, aviones o portaaviones tengamos, si no tenemos munición para ellos. Y parece que, literalmente, estamos diseñados para fracasar si entramos en una guerra prolongada en cualquier parte. ¿Estoy más o menos en lo cierto? Por supuesto. Y eso fue algo que Eisenhower comprendió después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estuvimos realmente combatiendo solo unos 3 años. Los demás países estuvieron al menos 5 o más.
Y él entendió que la población estadounidense no toleraría las molestias de una guerra muy larga y prolongada. No podían soportar una guerra de desgaste. No podíamos asumir un número tan alto de bajas. Cosas que, por cierto, los israelíes están descubriendo ahora sobre su propia sociedad. Y creo que la gente no supo extraer las lecciones adecuadas para el futuro después de que Eisenhower dejara el cargo. Él siempre se preocupó por los límites del poder estadounidense, hasta dónde podemos llegar y no más allá. Y eso fue lo que le llevó a concluir que teníamos que salir de la guerra de Corea. No queríamos estar en guerra bajo ninguna circunstancia con los chinos. Y él encontró una solución. No fue perfecta, pero funcionó, y ha seguido funcionando durante décadas. Ese es otro tema ahora mismo. Pero la cuestión es que el modelo de desgaste que estás describiendo es algo que no podemos soportar. Y los iraníes, por cierto, han construido toda su fuerza partiendo de la idea de que lucharían una guerra de desgaste. Ahora has mencionado Ucrania. Creo que debemos tener cuidado. Ucrania no tiene casi capacidad industrial. En lo que son buenos es en fabricar esos drones de primera persona, los drones FPV. Pero los drones más grandes que han enviado al territorio ruso, y todo eso no podrían existir sin la ayuda británica y alemana. Yo diría incluso polaca, pero sobre todo británica y alemana, y un poco de los franceses en lo que se refiere a componentes de misiles. Pero más importante que esos sistemas no tripulados son los componentes que los ucranianos no pueden fabricar. Y esa es una de las razones por las que los rusos están con razón enfadados con nosotros. Porque hemos permitido que este cadáver, llamado Ucrania, siga con respiración asistida durante muchísimo tiempo. Y eso nunca debería haberse permitido. Creo que lo que vamos a ver este año es que eso va a terminar. Me sorprendería mucho que estuviéramos hablando de esto el año que viene. Creo que los rusos se han dado cuenta de que ha llegado el momento de poner fin a todo esto. Va a ser feo, pero tienen que hacerlo. Sí, veremos si al final cumplen con eso. Pero volviendo a este tema, si miramos dónde estamos asentados sobre una base que, diría yo, ya no puede soportar más peso. Y estamos a punto de entrar en lo que eso significa, en por qué las presiones externas están afectando a Trump. Pero por ahora no parece que él lo entienda, porque esto es de hoy. Es el presidente de los Estados Unidos hablando sobre Irán. No tenemos que apresurarnos. Algo muy sencillo. No podemos permitir que tengan un arma nuclear, porque la usarían. Pero bueno, veamos un par de cosas. Y sé que parte de esto ya lo habéis visto. Esto viene del Dr. Chris Martenson, hoy mismo, diciendo: mirad, las reservas de gasolina en Estados Unidos están en su nivel más bajo en 10 años y siguen bajando rápidamente, porque estamos suprimiendo artificialmente los precios del petróleo estadounidense y exportándolo por todo el mundo. A menos que permitan que los precios suban y se reduzca la demanda, podríamos tocar fondo muy pronto. ¿Qué opinas de este problema con la gasolina? Bueno, he escuchado a varios analistas que saben más de esto que yo. Ya sabes, Luke Gromen hace un buen trabajo con este tipo de temas. También Grant Lager. Y creo que si escuchas a Ray Dalio, su pronóstico es igual de preciso. Creo que probablemente lleguemos al fondo del barril de petróleo a finales de julio o principios de agosto. Eso es bastante grave. Así que pienso que el argumento de Martenson es totalmente acertado. El problema es que también estamos viendo cómo sube la inflación. En abril fue del 3,8%. Si miras el aumento tan fuerte de la inflación y lo combinas con los costes de la energía, no creo que Donald Trump y su administración vayan a mantenerse en el cargo. Si miras atrás en la historia, yo diría que la probabilidad de que los gobiernos cambien de forma drástica, tanto en Occidente como en Asia, es de un 80 o 90%. Creo que veremos caer 50, 60, quizás 70 gobiernos. Me parece que nos vamos a despedir del señor Scholz en Alemania.
Estoy seguro de que Starmer desaparecerá de la escena en Londres, y creo que Modi lo tiene complicado en la India. La India siempre ha tenido un problema con la energía. No han conseguido construir una red eléctrica eficaz. Eso les ha causado un daño enorme, del que no van a recuperarse. Así que el problema con el combustible, las reservas de alimentos, la comida y los fertilizantes, todo eso va a seguir afectándonos durante mucho tiempo. Supongo que saldremos de esto y haremos algo parecido a lo que hicimos después de la crisis energética de los años 70. Fue entonces cuando creamos la Reserva Estratégica de Petróleo. Creo que vamos a ver más de eso. Es algo de lo que hablo cuando me dirijo a grandes audiencias, tanto aquí como en el extranjero. Hablo de la soberanía sobre los recursos, que si quieres ser una nación soberana, independiente, tienes que tener reservas de todo, desde oro hasta uranio, tierras raras, petróleo, energía, todo. Y si no estás preparado para el peor escenario posible, de modo que puedas sobrevivir un tiempo sin apoyo externo, probablemente no lo lograrás en el siglo XXI. Creo que en el futuro veremos más de esto, no menos. Y bueno, una de las cosas que me preocupa, has mencionado hace un momento que Jack Keane entiende la realidad. Supongo que dice eso porque le pagan, no lo sé. No sé cuántos más entran en esa misma categoría. Si Bolton y Mike Pompeo también son conscientes de esto, simplemente siguen por ese camino porque no sé, cobran por ello. Un par de preguntas sobre eso. Primero, ¿tú crees o supones que pueden decir algo así sabiendo que no va a funcionar? Y luego, la siguiente cuestión es, ¿cómo gestionan eso cuando efectivamente no funciona? Porque si defiendes que el gobierno de Estados Unidos siga una línea de acción que sabes que no puede salir bien, eso significa que vamos a estrellarnos. Y con todos estos indicadores económicos, eso es casi con toda seguridad lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué harían una afirmación así cuando parece evidente que después eso destruiría su reputación? Well, let's go back to the question of rewards, monetary rewards. John Bolton received the Defender of Israel Award a few years ago. The Defender of Israel reward goes to whomever has done the most to advance, support, extend Israeli and presumably Jewish power as far as possible. He was given the award. What did the award consist of? A check for $1 million. Ted Cruz, the senator, just received the Defender of Israel, que también incluía un cheque de $1 millón. Si te preguntas por qué algunas personas adoptan posturas tan extremas, tan absurdas e irracionales, creo que ya tienes la respuesta. Van donde está el dinero. Es como lo que decía Willie Sutton. ¿Por qué robas bancos? Porque es donde está el dinero. Pues creo que eso forma parte de la cuestión. Ahora bien, en cuanto al resto, ¿qué haces cuando has fracasado? No lo reconoces. Intentas distraer a la gente. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Si vas a Washington, por los pasillos del poder, los políticos y los cargos nombrados están diciendo que el presidente Trump fue mal aconsejado por sus amigos israelíes. Y comentan que, bueno, si hubiera prestado más atención a sus asesores, a los asesores estadounidenses, según dicen, las cosas podrían haber salido de otra manera. Pero eso no es cierto. Ahora mismo hay una enorme cantidad de pruebas que muestran que, igual que el presidente Lyndon Johnson, Trump y su círculo más cercano, incluido el vicepresidente Pence, impulsaron la acción militar y la escalada. Trump parece haber rechazado los consejos de quienes, dentro y fuera del ejército, se oponían a ello. Claro, no sabemos quiénes eran, porque ni siquiera estamos seguros de que alguien que se opusiera con firmeza a esta idea tan absurda llegara a entrar en el despacho oval. Pero creo que estamos empezando a ver cómo todo empieza a resquebrajarse y a venirse abajo. Ya sabes, está Benjamin Netanyahu, que quiere que esta guerra continúe hasta que él decida que ha terminado. Esta mañana ha dicho que no ha terminado y que hay que seguir. Bueno, para él no hay alternativa. Si dijera lo intentamos, pero no funcionó, ¿qué le quedaría?
Ya estamos hartos. ¿Qué pasa con Netanyahu? Se va rápido. Luego está lo otro, esa resistencia a reconocer que tanto el Congreso como la Casa Blanca han sido los sirvientes obedientes del Gran Israel. Emprendieron todo esto basándose en las garantías de los israelíes, de que no solo nos beneficiaría a nosotros, y en concreto a los políticos de Washington de muchas formas importantes, sobre todo económicamente, sino que además garantizaría que Israel siguiera siendo la potencia dominante con hegemonía militar en toda la región. Nadie va a admitir eso, porque si lo hacen, estarían reconociendo que en la práctica se han convertido en marionetas, y nadie quiere decirlo. Así que llegamos a la parte final. Aquí vemos al presidente Trump preparándose junto con Biden para ir a China, y creo que él realmente piensa que va a llevar un mensaje duro, firme a los chinos. El problema es que China está en una posición muy buena para resistir todas estas crisis ahora mismo. Tienen una enorme reserva estratégica de petróleo. De hecho, cuentan con distintas formas y fuentes de energía que les van a ayudar a superar esto. Tienen carbón, que incluso podrían licuar y convertir en petróleo y gas, pero además tienen muchas plantas de carbón, tienen energía nuclear, y por supuesto también disponen de alternativas a la energía basada en el carbono. Pero en definitiva, China no está sufriendo. China no está en una crisis financiera ni al borde del colapso. Todo eso es una tontería. La economía china es fuerte, su población, su sociedad es cohesionada. Así que ya sabes, la absurda guerra de Washington en nombre de Israel ha alterado los flujos de energía en todo el mundo y ha causado un daño serio a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Debería ir allí para mantener un diálogo serio y sincero con los chinos, y ser honesto y decir, tengo que salir de esto, esto es claramente un error, necesitamos encontrar otra manera. Podría obtener alguna respuesta por parte de los chinos, y sería positiva, pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que va a ir allí e intentar imponerles cosas a los chinos, y eso no va a funcionar. Sí, y voy a llegar a eso en un momento porque es realmente importante, sobre todo porque él va a ir allí hoy. Pero quiero centrarme primero en la situación actual. Estás hablando del panorama político, no solo de gente como Jack Keane, Bolton y los tertulianos, sino también de miembros del Congreso y altos cargos del gobierno. Hay otro factor que también influye aquí, y es cómo se está ocultando información al público estadounidense, incluso dentro de la propia industria del petróleo. Chris Martenson y varios más acaban de mostrar datos, gráficos, que dejan claro que estamos en un serio problema. Las reservas de casi todo están bajando. La reserva estratégica de petróleo, las existencias de gasolina, en fin, lo que quieras comentar. Y luego llegamos a esto. Es de JP Morgan, también de hoy. Dice lo siguiente. Un supuesto fundamental de nuestro marco es que el ritmo acelerado de reducción de las reservas de petróleo acabará obligando, de una forma u otra, a reabrir el estrecho de Hormuz. Nuestro escenario base prevé que el estrecho se reabra en junio, tomando como referencia el 1 de junio por simplicidad. 1 de junio. Eso es dentro de apenas 2 semanas, un poco menos de 3, tras un anuncio claro y creíble, ratificado y confirmado por ambas partes, como podría ser una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU. Quiero decir, no hay absolutamente ninguna evidencia de que algo así vaya a ocurrir a corto plazo. Y aún así, están basando su escenario principal en lo que esperan que haga el mercado del petróleo. Por eso tenemos el petróleo, creo que apenas por encima de los $100 en este momento, 101 ahora mismo, lo cual, según la mayoría de los expertos que veo, está muy por debajo de lo que debería para reflejar los fundamentos reales y la situación energética en todo el mundo, y todo eso. ¿Por qué creéis que estamos escuchando este tipo de comentarios tan optimistas de entidades como JP Morgan? Wall Street no lo ha entendido. Wall Street, con muy pocas excepciones,
vive en el mismo tipo de burbuja delirante en la que vive Trump. Está mirando el mercado bursátil. Trump está mirando el mercado bursátil. Su obsesión es mantener el mercado arriba, hacer subir los precios, porque ahí es donde toda esa gente ha hecho su dinero. Creo que en el pasado hemos hablado de distintos tipos de capitalistas. Están los capitalistas financieros. Son los que se benefician de las comisiones de las transacciones que llenan sus cuentas bancarias. Eso es en general lo que hay en Nueva York. Hay muy pocos capitalistas de producción. Esos son los que construyen cosas, construyen fábricas que a su vez fabrican algo, ya sean cohetes, coches o microchips, lo que sea. Tenemos muy pocos capitalistas de producción en Estados Unidos. Trump no es un capitalista de producción. No es alguien que haya dirigido líneas de montaje, que haya estado allí viendo lo que pasa y lo que hace falta. Es alguien que ha hecho su dinero completamente a través de la financiarización de nuestra economía. Esa gente no está en contacto con la realidad. Hablé hace poco por teléfono con uno de ellos, alguien que está justo en el centro de todo esto, y me dijo, Doug, no lo entiendes. Aquí en Wall Street, todo el mundo piensa que la Marina y los Marines de Estados Unidos van a abrirse paso a golpes en el Golfo Pérsico, tomar el control y básicamente imponer sus condiciones a todos. Y le dije, no me lo puedo creer. Y él respondió, no, de verdad, eso es lo que piensan. Y en gran medida creo que eso es lo que ha metido al presidente Trump en problemas. Él vuelve a esa visión de la Segunda Guerra Mundial, a esa idea de otros lugares y otros tiempos en los que usamos nuestro poder militar con éxito. Creo que no entiende no solo lo mucho que ha cambiado el mundo y la economía, sino también lo profundamente que ha cambiado el poder militar. Para él, la llamada revolución en los asuntos militares se reduce a un misil guiado de precisión. Pero como tú y yo sabemos, hay mucho más detrás de eso. Por eso tenemos la fuerza equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la misión equivocada. Y sorpresa, no les va bien. No están organizados para afrontar esta nueva revolución estratégica en el poder militar. No están preparados para ello. Y como hablábamos antes, la diferencia entre una guerra corta y un modelo de desgaste. A estas alturas, creo que el problema es una ignorancia total y una fe injustificada en que de alguna manera el ejército va a ganar esta guerra. Pero el hecho de que no la estén ganando no tiene mucho que ver con ellos. No es culpa suya. Puedes tener la fuerza militar más poderosa del mundo, pero si la envías a una misión para la que no fue diseñada, fracasará. Eso nos pasó en Vietnam, y le pasó a las fuerzas alemanas que nunca fueron concebidas para librar una guerra larga a lo largo de un frente de más de 1000 millas en Rusia. Nunca. Así que cuando haces eso, fracasas. Pero esto va más allá de Donald Trump. No veo ninguna señal de que él sea consciente de eso y desde luego la gente de Wall Street tampoco lo es.